Bueno, hola. Bueno, gracias de haber venido, aceptado esta invitación, que para nosotros es un nosotros que cubre varias personas, que algunas están presentes en la sala. Eh, Se trata de lanzar una apuesta de un modo de pensar, de actuar, de intercambiar, ¿verdad? Yo voy a contar un poco, después voy a contar los grupos que existen acá en Argentina, ¿no? Y también la gente que va a seguir animando con nosotros este seminario. Pero primero voy a contar un poco lo que es la historia de cómo nació el colectivo. Ah, sí, está bien, porque ya estaba, me iba a pedir crema para broncearse, ¿no? Eh, Contar un poco cómo nació el colectivo, a pesar de todo, malgré tout, que existe en Francia, en Italia también, bueno, y tiene así como ramificaciones, ¿no? Esto nació al principio de los años 80, cuando todavía acá estaba la dictadura militar y en París muchos de nosotros quiero decir, los militantes que habíamos llegado hasta allá, yo estaba preso y me expulsaron por un intercambio sórdido. Yo tenía nacionalidad francesa, franco-argentino, y me metieron en Francia para cubrir la muerte de las dos monjitas, ¿verdad? O sea, yo hacía 4 años y pico que estaba en Cana. Bueno, nos encontramos un grupo de personas al principio de los años 80 en la cual había algunos compañeros que estaban también en una historia así de un compromiso fuerte, ¿no? Había gente de Tupamaros, nosotros, bueno, para decir nosotros, el PRTER, concretamente, para decirlo con nombre y apellido, pero también intelectuales, artistas franceses, como en la época, la fundación del colectivo estuvo Alain Badiou, después nos separamos por cuestiones más bien políticas y filosóficas, Jean-Claude Malval, un psicoanalista lacaniano que es muy interesado también por la cuestión social, y Michael Louis, un filósofo de la filosofía de religiones. O sea, había mucha gente, muchos artistas, trabajadores sociales y militantes franceses que militaban en general en lo que empezaba a ser la nueva radicalidad, o sea, el antifascismo, ciertos grupos feministas, grupos de los sin techo, etc. Bueno, nosotros invitamos a 3, 4 personas, invitamos a todo un grupo bastante grande, fue al principio, no estoy hablando del principio de los años 80, ¿no? Habíamos invitado a mucha gente diciendo, bueno, nosotros la constatación, ¿no? Era que habíamos cambiado de época, ¿verdad? O sea, que efectivamente estábamos navegando con una cartografía perimida, para decirlo así, ¿verdad? O sea que la posibilidad de comprender el mundo, la posibilidad de comprender el actuar, había algo que se había roto, ¿no? Y entonces nuestra primera constatación, que es un poco lo que Ariel evocó, ¿no? El primer no, pregunto porque a veces se me escapa una palabra medio rara en español, pero eh, la primera constatación fue así muy clara y es la misma que hoy ordena nuestra invitación a ustedes todos, todas. Constatábamos que la gente que veía, que imprimía el cambio de época, el cambio de paradigma, lo que estaba pasando en el mundo, o sea que podía asumir la complejidad que había emergido, lo hacía bajo un precio muy concreto de abandonar toda idea de compromiso. Pero no porque eran mala gente, ¿verdad? O sea, bueno, muchos porque eran académicos, lo cual se acerca un poco a ser mala gente, pero digamos que en realidad había un lado totalmente honesto, que era que, bueno, ustedes tienen que pensar que en esos años estábamos constatando lo que Foucault llamaba, por ejemplo, la muerte del hombre, ¿verdad? O sea, que de repente el alejarse del compromiso social y político no era una cuestión de pereza, cobardía o interés propio. Era realmente de repente decir, pero este aparato no va, ¿se entiende? Este aparato teórico, práctico, no va, hay algo que no va, ¿no? Ustedes tienen que darse una idea de que al principio de los años 80 nosotros estábamos constatando que había algo muy particular, era que todos los proyectos revolucionarios que habían triunfado, bueno, nosotros como PRTER, ustedes saben, algunos sabrán, participamos mucho en el proceso nicaragüense, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo cual tuvo un éxito relativo, digamos.
constatábamos que todos los procesos revolucionarios que habían actuado de acuerdo a la visión teleológica marxista hegeliana del sentido de la historia, tomar el poder para cambiar el mundo, etcétera, que no solamente habían fracasado, sino que habían producido lo contrario de lo que querían, ¿verdad? O sea, de lo que decían querer en todo caso. Y veíamos que, a pesar de eso, el mundo había cambiado muchísimo, también en positivo, quiero decir, ¿no? Porque los movimientos plural y contradictorio y conflictual de mujeres, feministas, etcétera, no, habían cambiado realmente el mundo, habían cambiado en buena parte la realidad, lo habían cambiado, como los movimientos bueno, nosotros habíamos estado en contacto con los Black Panthers, por ejemplo, entonces como los movimientos de minorías de los negros en América del Norte habían cambiado también la realidad, ¿verdad? Y los movimientos de lo que se llamaba en la época las minorías sexuales, que también estaban cambiando las cosas. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo que en realidad se había terminado un ciclo, que era ese ciclo en el cual se pensaba en términos historicistas, teleológicos, trascendentales, ¿verdad? Trascendentales en el sentido de que el futuro explicaba el presente, ¿verdad? Y veíamos que todos estos que actuaban de esta manera, o sea, basados en una abstracción, porque no existía el futuro ahí, ¿verdad? Habían producido lo contrario, lo que querían, en cambio, que una serie de movimientos horizontales, que no apuntaban al poder, sino que exigían al poder que sigan su movimiento, ¿se entiende? Que esos movimientos habían realmente cambiado las cosas. Entonces la constatación fue esta, fue la gente que seguía pensando, la gente que asumía, perdón, la complejidad, que veía que había habido un cambio que no nos permitía más pensar, pero ese cambio hay que entenderlo como lo que se llamaba, ¿no? Realmente la ruptura del zócalo epistemológico, ¿verdad? O sea, la ruptura del zócalo epistemológico quiere decir que las bases que teníamos para comprender el mundo, pero no solamente el mundo para afuera, sino para uno, ¿verdad? Se habían roto, no funcionaban más, ¿verdad? O sea, mismo en un nivel muy, muy profundo individualmente, o sea, cómo experimento lo que es un acto, por ejemplo, cómo experimento lo que es un acto, qué es actuar, qué no es actuar, ¿no? O sea, era muy, muy profundo esa complejidad, por eso yo no quiero poner del lado de los que asumiendo la complejidad no asumían el compromiso político, no quiero poner de ese lado ningún tipo de pereza o cobardía, sino realmente una especie de knockout, ¿no? Por la constatación de lo que estaba cambiando. Y del otro lado lo que veíamos es que los grupos que seguían asumiendo la lucha política, el compromiso político, lo hacían la mayor parte del tiempo evitando la complejidad, ¿verdad? O sea, diciendo, bueno, sí, inclusive hay escritos de Badiou, por ejemplo, en la época, enojadísimos con la complejidad, diciendo, bueno, veían en la evocación de la complejidad, veían como una especie de artimaña, una especie de excusa para no comprometerse, ¿verdad? Como si seguían las cosas más o menos simples. Bueno, la invitación de hoy y la fundación hace ya tanto tiempo del colectivo es de decir, en esta época de cambio, de crisis, de amenazas, ¿verdad? Tan grande, la apuesta es de decir cómo nosotros podemos articular de una manera eficaz, ¿no? Potente, la complejidad con el compromiso, ¿se entiende? O sea, cómo alguien puede, cómo grupos, personas pueden, sin evitar la complejidad de la realidad, la complejidad social, la complejidad en general, sin evitar la complejidad, cómo se puede asumir el compromiso, lo cual no es fácil para nada, porque lo que llamamos complejidad, bueno, vamos a ver a qué llamamos nosotros en todo caso complejidad, lo que llamamos complejidad ha destejido todo lo que el mundo colonial, binario, patriarcal, occidental había construido y que se había transformado en mundo. ¿Y por qué se había transformado en mundo? Bueno, porque la idea de que hay un mundo hacía parte también de la construcción colonial occidental, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue un poco la apuesta. La apuesta fue decir, nosotros tenemos que tratar de ver cómo el deseo de emancipación, el deseo de justicia, no, vieron como se dice, tirar el bebé con el agua sucia, ¿verdad? O sea, decíamos, hay que tener mucho cuidado porque gente muy seria está tirando el bebé con el agua sucia, ¿verdad? O sea, entonces se hablaba del fin de las ideologías, pero diciendo, bueno, un poco como se diría, ninguneando toda persona que tenía un deseo de cambio social, ¿verdad?
En esa época nosotros asistimos a lo que ahora ya se transformó en una dominante, que es el hecho del cambio de lo que es serio, ¿no? ¿Qué quiero decir por eso? O sea, si en los años 60, 70, 50 mismo, ¿no? Había como un respeto de que las posiciones progresistas, revolucionarias, libertarias, con perdón de la palabra, ¿no? O sea, libertarias en el sentido, digamos que un investigador, un artista, un científico, un militante, era serio porque efectivamente asumía la idea del cambio social, ¿no? Era mismo raro ver, por ejemplo, un pintor, un científico que fuera reaccionario, por ejemplo, ¿no? Se decía, oh, mire, Dalí apoya a Franco. Era raro eso, ¿verdad? Porque era como que la seriedad, ¿no? Es un concepto un poco vago, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero como que la seriedad estaba del lado de una visión revolucionaria, de la justicia social, ¿verdad? Y lo poco serio era del lado reaccionario. Bueno, nosotros hemos visto la inversión, ¿verdad? O sea, cómo el compromiso político, el deseo de justicia social, en poco tiempo, de última, ¿no? Pasó a ser como una especie de prueba de que no terminaste el complejo de Edipo, ¿no? O sea, que todavía estás en la pavada, muy romántico, pero poco serio, ¿no? Bueno, estos son algunos de los efectos de esta ruptura, porque efectivamente, para decirlo de una manera así, el campo de los que tienen, no abandonan el deseo de cambio social, de justicia social, es como si se hubieran quedado sin piso, ¿no? O sea, como si la militancia, salvo, bueno, claro, si uno sigue manteniendo el paradigma pasado, ¿verdad? Pero si uno asume una ruptura radical, en realidad esta ruptura radical exigía, y ese fue el laburo que nosotros empezamos a hacer, exigía una comprensión de este cambio, existía una comprensión de esta crisis, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de complejidad, podemos decir que para nosotros, bueno, lo que digo dos palabras, efectivamente el colectivo se formó realmente desde el nacimiento en una articulación de no sé, varios ejes diferentes, todos articulados a partir de este deseo de convergencia de la complejidad y el compromiso, ¿verdad? El colectivo de entrada empezó a llevar adelante actividades tan diversas que era siempre muy complicado y sigue siendo muy complicado de presentar qué es esta dinámica del colectivo a pesar de todo, malgré tout, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, yo decía, perdimos el piso, pero el piso es un piso de una nueva racionalidad, una nueva manera de comprender el mundo. Entonces teníamos grupos que trabajaban en matemáticas, en epistemología. Para los menos jóvenes se acordarán la importancia que tuvo en la ruptura alrededor de los años 80 el hecho de los cambios epistemológicos que decían que, bueno, lo que había sido la racionalidad occidental dominante no explicaba más el mundo. Dicho en manera más sintética, toda la modernidad se va a basar en esta idea de dominio, etcétera, a partir de la hipótesis que es racional lo analíticamente predictible, ¿se entiende? O sea que hasta un cierto momento lo impredictible, lo aleatorio, lo hazardoso, ¿no? Lo incierto, quedaba como fuera de la racionalidad. Ahora, la ruptura del zócalo epistemológico no toca solamente lo político, eso es lo que yo decía antes, ¿verdad? Toca toda una cultura que estaba basada en una fe en la razón kantiana, ¿verdad? En el sentido de la historia. Entonces, cuando nosotros tratamos de empezar a reconstruir, retejer un poco entre complejidad, deseo de justicia, etcétera, tuvimos que ir a esos ejes, por ejemplo, ¿no? Entonces cohabitaba en el colectivo grupos que trabajaban en términos de lógica, se acordarán la importancia que tuvo en su época, y con justicia, por supuesto, el estudio de los teoremas de Gödel, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque de repente introducían dentro de la lógica matemática un no saber que no era la ignorancia, dicho de cierta manera, ¿no? Me disculpen los matemáticos que están acá, pero diríamos que va a introducir
un elemento que no sé si se está comprendiendo lo que digo muy temprano para el sábado, ¿no? Shabbat Shalom, pero en realidad lo que estoy queriendo decir es, cuando uno dice los teoremas de Gödel, pero ¿de qué están hablando los del grupo esto de matemáticas, no? Nosotros lo que estamos hablando, lo que estaba hablando este grupo era que era por la primera vez como un eje de ruptura del Occidente la idea de que no podía haber un saber completo y consistente, un saber totalizante, ¿se entiende? Estaban hablando de eso, el grupo de matemática. Estaba diciendo, puta, en realidad la ruptura, la brecha que introduce este cambio de paradigma es enorme, porque fíjense ustedes que sea el hegeliano marxismo o el positivismo, todos apuntaban desde hacía varios siglos, desde Newton, Galileo, ¿verdad? Hegel, por supuesto, Kant, todos apuntaban a que el sujeto humano, el hombre occidental, cartesiano, que iba a ser amo y poseedor de la naturaleza, podía conocer todo, ¿se entiende? O sea que cuando yo trato de hacer una pintura un poco impresionista para saltar de un lado al otro, ¿verdad? Pero cuando yo agarro y digo, nosotros, la vanguardia de tal partido Pichurichi, dice, vamos para acá. No dice vamos para acá como una apuesta, ¿se entiende? Decía, vamos para acá, porque por acá van las leyes de la historia, ¿se entiende? O sea, no se actuaba solamente como una reacción a la injusticia. La reacción a la injusticia era como el motor de base, pero lo que explicaba, lo que justificaba, lo que legitimaba, no era una subjetividad, era un deseo de una totalidad que nos era prometida. ¿Se entiende? Bueno, cuando eso se rompe, ¿por qué cito los teoremas de Gödel? Porque había todo un grupo de matemáticos, ¿no? Entre el cual estaba, no es matemático, pero estaba Jean-Claude Malval, que trabajaba en esto, bueno, y otros que no son conocidos acá. Cuando de repente nosotros decimos, bueno, pero hemos perdido esa base que decía que nosotros lo que estamos haciendo tiene una razón. ¿Pero por qué tiene una razón? Porque, por ejemplo, el real es racional y lo racional es real, ¿no? Hegel, o sea, que hay una racionalidad en lo real, ¿se entiende? O el universo está escrito en lenguaje matemático, Galileo. Entonces dice, ¿qué tiene que ver eso con el grupo Pichurichi que está peleando por la justicia social? Y tenía todo que ver, ¿se entiende? Porque la revuelta, la rebelión, no era cualquier cosa. La rebelión se basaba, se legitimaba en una concepción concreta de la historia, del mundo y del real. No sé si se entiende un poco esto. Vamos a dejar un tiempo después también para intercambiar. De la misma manera, cuando nosotros tratábamos de pensar prácticas sociales y políticas que estaban en acuerdo con esto, nosotros empezamos a lanzar lo que fue, participamos de lo que fue, pero participamos muy, muy activamente, de lo que fue el prenacimiento del non-global, ¿no? O sea, bueno, no global, ¿no? Se conoce como así, ¿no? El altermondialismo, no sé cómo se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los movimientos que nosotros, algunos lanzamos y otros participamos, eran de una radicalidad total, pero no tenían ningún proyecto global de mundo. Por ejemplo, con los sin techo. Nosotros ocupábamos casas, ocupábamos lugares con familias africanas en general. En general no eran sin techos franceses, ¿no? Y entonces la gente decía, ¿pero ustedes que están contra la propiedad privada? Entonces, no, eso es muy, muy abstracto, decíamos. Pero ustedes, ¿qué están? Porque cualquiera puede ocupar cualquier casa. No, es muy abstracto eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué quieren? Nosotros decíamos, bueno, en esta acción nosotros lo que queremos es esto. ¿Se entiende? O sea, una radicalidad total porque a la vez nosotros realmente había una acción radical que no solamente por violenta o no violenta, sino había como un absoluto, pero ese absoluto era un absoluto local, ¿se entiende? O sea, no era justificado por otra cosa. Para darles una idea, cuando nosotros organizamos por la primera vez la salida de los indocumentados árabes y negros, ¿no? A público, por ejemplo. Ocupamos una iglesia, ¿no? Había un curita progresista, bueno, entramos a la iglesia y entraron varias familias indocumentados africanos, ¿no? Entonces, había tres grupos ahí. Nosotros que habíamos ocupado la iglesia Saint-Ambroise con los africanos, llegaron las famosas ONG, ¿no? Que eran como esta tendencia de crear pequeña gestión, ¿no? O sea, una gestión difusa. No sé, la ONG es un misterio histórico, ¿no?
y llegaban los partidos políticos que sabían ellos. Entonces, me acuerdo discusiones con Alain Krivine o con Daniel Ben Said, ¿no? Que nos decían, ya Badiou ahí se estaba un poco separando de nosotros porque encontraba que era un poco folclórico lo que hacíamos, pero bueno. Entonces nos decían, bueno, pero de acuerdo, está bien, simbólicamente está muy bien ocupar la iglesia, pero esto tiene que inscribirse dentro de una... No. Esto no se escribe en nada, nosotros decíamos. Esto se escribe en que los que están acá son de acá, ¿se entiende? Entonces nosotros defendíamos eso. Bueno, ahí empezó una ruptura, no en la práctica, porque en la práctica cuando había que pelearse estábamos todos juntos, pero empezó una ruptura con la izquierda radical clásica, que no entendía esta idea de la horizontalidad, ¿no? Sin la teoría abstracta, trascendental, que justificaba eso desde afuera, ¿se entiende? Ahí fue una posición inmanentista total. O sea, esta posición inmanentista y antevanguardista también tenía que ver con ¿qué? Tenía que ver con, tengamos mucho cuidado, porque siguiendo las vanguardias, la gente que actúa no entiende realmente por qué está actuando. Hay un momento de delegación de mi potencia hacia la vanguardia que sabe, ¿se entiende? Entonces nosotros lo que decíamos, por ejemplo, es tenemos que experimentar prácticas donde la gente que participa entiende inmanentemente y totalmente de qué se trata, ¿se entiende? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Es lo que después más tarde llamamos como asimetrías situacionales. Estás haciendo lío. ¿Por qué? Sí. Bueno, digamos que eso fue un poco el inicio, ¿no? del colectivo. Después podemos volver un poco más, porque parece que me tocaron la hora. Después, efectivamente, podemos hablar un poco más de cómo a partir de esa línea se desarrollaron prácticas, etc. Quería decir solamente una palabra con respecto a asumir la complejidad significa asumir los cambios. Y después vamos a ver un poco, después quería volver con respecto al antropocentrismo, bueno, quería volver, pero digamos que uno de los ejes que en este momento trabaja mucho el colectivo es con respecto a diferentes dimensiones, trabaja mucho es la colonización algorítmica, ¿verdad? Que vamos a ver de qué se trata. En ese sentido, hubo dos grupos de investigadores, de gente que de manera autoconvocados se formaron alrededor del colectivo. Algunos son investigadores que están, por ejemplo, en el Instituto Pasteur en Francia, acá gente que tiene su laboratorio. Son un grupo que trabaja alrededor de la IA y otro que trabaja a partir de la biología. ¿Por qué? Bueno, explicaré después, porque nos parece como un eje muy, muy importante hoy en día de resistencia a esta colonización, a esta destrucción, de comprender dentro de esta nueva dominación algorítmica cuál es la singularidad de lo vivo, ¿no? Pero bueno. No, era solo para acotar y que se dé también una dinámica de conversación. Digo que acá nosotros con Miguel nos conocimos en la antesala del 2001, es decir, un par de años antes por lo menos, y que, bueno, no es casual, digamos, que traigo esto a colación, porque de alguna manera el 2001 es una marca de fuego me parece que para quienes estamos acá, y para muchos, bueno, inauguró una relación con la política, con el compromiso, justamente por fuera de la dinámica vanguardista, digamos, ¿no? Pero lo hizo de hecho, sin que nadie estuviera teorizando, y en ese sentido hubo un encuentro muy potente, digamos, entre lo que traía Miguel de su experiencia en Francia. Bueno, en ese momento recuerdo que había salido Imperio de Tori Negri, bueno, y había discusiones en torno a ese tipo de textos. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera había ideas que estaban dando vueltas en estos pensamientos que, como decimos siempre, Spinoza. Fue el lado místico. ¿Podemos compartir el micrófono? Ahí está, ahora sí. Ahí está, el marrano, el filósofo marrano se hizo presente entre nosotros. No, y decía que eran ideas adecuadas en el sentido de que, digamos, no eran cuestiones, no eran textos que se leían y que generaban fruición porque estaban bien escritos o eran complejos teóricamente, sino porque había algo de lo que estaba pasando entre los cuerpos que
de alguna manera resonaba con esas ideas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para muchos de nosotros 2001 fue un momento inaugural, digamos, ¿no? Porque fue experimentar concretamente la posibilidad de la horizontalidad, eh, un rechazo muy visceral a la lógica de la representación, pero además experimentar también ese no saber como una dimensión de la potencia. Es decir, experimentar el no saber como, bueno, un campo de experimentación, ¿no? Y para muchos de nosotros eso fue una marca, ¿no? que además es una marca que supone cierta fidelidad, ¿no? Es decir, muchos hemos participado, ¿no? En experiencias territoriales de todo tipo y siempre esa marca estuvo presente, ¿no? Y muchas veces cuando es como un regulador, ¿no? Es decir, cuando te das cuenta que te estás yendo para el lado de, uy, acá encontré la buena idea, acá encontré la buena forma, enseguida hay algo que te dice, no, no, no. ¿No? Es decir, porque hay algo también de las ideas que va muy rápido, ¿no? Y los procesos corporales, los procesos territoriales, bueno, suponen otras temporalidades, ¿no? Y a veces es mejor que las grandes ideas, digamos, no se impongan, que no triunfen, no tener razón, ¿no? Creo que había un texto de Schopenhauer sobre la crítica del deseo de tener razón, ¿no? Y para muchos de nosotros fue eso, una experiencia muy corporal, digamos, ¿no? Y esta es una época donde creo que también es necesario un duelo respecto de 2001, es decir, que abrió un repertorio de imágenes, de experiencias, un imaginario que también encuentra un límite en esta época y un punto de agotamiento, y entonces, bueno, lo que nos queda como recurso, en todo caso, de ese tiempo es volver a recostarnos sobre ese no saber, ¿no? Para también preguntarnos, bueno, ¿qué es este malestar que estamos experimentando? ¿No? ¿Qué es esta relación con un mundo que también se presenta de manera un poco bizarra, ¿no? Para muchos de nosotros? Y en particular a mí me ocurre que cuando me encuentro con esa condición bizarra, ¿no? De ciertos líderes políticos y de cierto espectáculo de la política, bueno, me sale rápidamente el costado iluminista, ¿no? Lo veo como algo, bueno, que es toda esta pavada, ¿no? Como, es decir, me creo todavía en el lugar de aquella seriedad, ¿no? Que está destituida. Es decir, entonces realmente es muy difícil e incluso doloroso, diría, correrse de ese supuesto saber que está destituido, porque con él sacamos un artículo en Perfil sobre el personaje, que no lo voy a empezar a hacer como se hacía con Menem antes, que no se lo nombraba, ¿no? Ahora sí, porque está bien muerto, pero bueno, a este muchacho, digamos, no lo voy a nombrar, pero nosotros decíamos, no está loco, ¿no? Por ahí va una de las formas que adquiere la racionalidad de la época. Entonces, identificar ahí una racionalidad, identificar ahí una eficacia también, bueno, por lo menos nos pone más a la altura de con qué nos estamos enfrentando, de qué tipo de desafío tenemos. Y en ese sentido, esto que Miguel llamaba complejidad también se presta a veces a confusión, porque no estamos hablando de una complejidad teórica, estamos hablando de una complejidad material, ¿no? Donde realmente pensar que nuestras acciones tienen un destino cierto, ¿no? que pueden llegar a ubicarse en el origen de un encadenamiento virtuoso, es un hecho puramente imaginario, ¿no? Entonces, la pregunta entonces sería, ¿qué significaría asumir radicalmente que no sabemos lo que nuestras acciones, nuestras mejores acciones, puedan llegar a desencadenar? Bueno, ¿qué significa no saber eso? ¿Y qué significa, a pesar y con ese no saber, bueno, preguntarse qué es actuar, ¿no? Es de una incomodidad muy grande. Por eso me parece que era importante también marcar que esto que estamos planteando lo planteamos desde esa incomodidad. Y el desde me parece que se vuelve también la dimensión más importante, casi diría, ¿no? Es decir, desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos pensando. Es porque justamente como el hacia lo tenemos tachado, no digo prohibido, el desde, bueno, se vuelve casi toda la pregunta, ¿no? Casi toda la pregunta. Pero me parece que sí estaría bueno por ahí dar algunas pistas más sobre esta idea de complejidad, sobre el fin del antropocentrismo, que se habla mucho. Yo estuve ahora hace poquito en Río y entré a un museo que se llama Museo da Mañana o algo así, del mañana, ¿no? Una experiencia verdaderamente
desagradable, donde todo el tiempo está el tema del antropocentrismo, del fin del antropoceno, etc. Pero bueno, son como nociones vacías, ¿no? Y todo termina finalmente en una moraleja sobre la necesidad del retorno de una humanidad que ahora tiene que ser consciente de su creatividad para hacer un mundo mejor, etc. Bueno, pero reponen nuevamente, es decir, nosotros cuando hablamos de antropocentrismo hablamos de un dispositivo concreto que produjo un mundo, un tipo de mundo. Y el fin del antropocentrismo, uno podría decir, bueno, es algo para celebrar, ¿no? Es decir, desde el imaginario de la Pachamama no decretamos el fin del antropocentrismo. No, el fin del antropocentrismo, como ocurre con el Estado mismo, con el Estado moderno, que no necesitó una rebelión anarquista, ¿no? Se está desflecando, se fue desflecando la legitimidad de lo público, de lo que tiene que ver con las decisiones colectivas, con los asuntos comunes. Bueno, sencillamente no está más, no forma parte más de ese suelo histórico. Y en ese sentido, bueno, el fin del antropocentrismo, bueno, nos obliga, no es un decreto que ahora nos libera de ese fardo histórico, sino que nos obliga a repensar nuestro lugar. Es decir, bueno, ¿y ahora? Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Ayer en una conversación, Miguel decía, bueno, tenemos que poder pensar en un mundo de dominación sin dominadores, ¿no? Y generó rispidez, ¿no? Generó discusión, generó debate, generó estupor incluso, porque de alguna manera también, así como cejar en la idea de que está en nuestras manos el destino, del mismo modo y en espejo, es difícil asumir, bueno, que tampoco está en las manos de aquellos que consideramos seres monstruosos, ¿no? Sino que esos forman parte también, ¿no? de este engranaje, se benefician, son los grandes beneficiarios, es un mundo donde sí hay beneficiarios, pero donde los beneficiarios no son los artífices, no son los artífices. Y entonces, claro, es mucho más complicado porque, bueno, no sabemos a dónde disparar ahí. Y la gran diferencia, pero adelanto algo, digamos, pero la gran diferencia entre la colonización, ¿no? de los últimos siglos y la colonización algorítmica, bueno, es que aquella colonización se encontró siempre con un sujeto de la resistencia, ¿no? Los avatares terminaron en el mestizaje, es decir, hubo formas de territorialización, de mezcla, de resistencia, de liberación, de independencia. Bueno, acá, porque bueno, de alguna manera había conquistadores, había a quien dispararle, digamos, ¿no? Bueno, acá nos encontramos frente a un tipo de colonización que no encuentra ningún tipo de sujeto de la resistencia. Y que yo creo que no sé si debemos buscar ese sujeto de la resistencia. Porque, insisto, nos encontramos frente a un fenómeno masivo y exhaustivo, pero la única forma que podemos encontrar de actuar es situacional. Y por lo tanto, bueno, nos encontramos también en esa paradoja, digamos, ¿no? Es difícil imaginar un sujeto de la resistencia frente a esto. Entonces echamos mano a las figuras conocidas, a las imágenes conocidas, desde los sindicatos, desde los partidos políticos, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo dice hay que prestar atención a esto, pero bueno, lo hacemos desde las viejas herramientas con las que contamos y sin poner en juego lo que nos pasa en el cuerpo con esto, ¿no? Bueno, iba a decir algo más, pero bueno, quiero eso, que Miguel diga algo sobre la complejidad. Sí, y que Flor después también. Bueno, en realidad con respecto a la dinámica, lo que estamos haciendo es tratar de presentar una posición, una historia, pero en el seminario, hay gente acá que sigue el seminario que hacemos en Francia, ¿no? Que hace varios años que lo hacemos. En el seminario de lo que se trata es de manera bastante clásica, ¿no? De abordar los ejes que nos parecen importantes de desarrollar, explicar, ¿verdad? O sea, hablamos del fin del antropocentrismo, bueno, ¿qué quiere decir el fin del antropocentrismo? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de colonización digital, ¿de qué estamos hablando? ¿Se entiende? O sea que el seminario no es una charla así como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es una presentación. En el seminario hay temas que van a ser abordados por nosotros, por otros compañeros, compañeras del colectivo, ¿verdad? Digo, cómo se va a desarrollar la cosa, porque la cuestión es cómo se van tejiendo nuevos puntos de vista, nuevas prácticas. En realidad quería solamente volver sobre dos puntos, ¿no? Uno, efectivamente, si hablamos justamente de la complejidad, cuando Ariel dice la complejidad,
no es una teoría. Bueno, eso es una cosa que hemos discutido, yo discutí con Edgar Morin, como diríamos en español. Con Edgar Morin discutimos mucho de esto, charlamos mucho de la cuestión de la complejidad. Él, que va a tener 105 años, sigue el seminario francés a distancia, porque está viviendo sobre todo en Marruecos, y acaba de sacar un libro, inclusive, o sea, bueno, muy dinámico. La complejidad le dio larga vida. La charla es diciendo, bueno, la complejidad no es una teoría, no es una hipótesis, la complejidad tiene una fuerza material, ¿verdad? Que después se teoriza. ¿Por qué? Nosotros llamamos complejidad a ese momento histórico objetivo donde... Sí suena complejidad, ¿no? Como... Es la virtualidad. O algún hackeo, o... Sí. ¿Se puede apagar ese micrófono en el Jitsi? Bueno, muchas gracias al artista contemporáneo que ilustró la complejidad. Claro, nosotros llamamos complejidad a un momento material objetivo donde... No, ya está, ya entendimos. Bien. A ese momento objetivo donde un modo de autoproducción del mundo, por autoproducción del mundo, nosotros nos situamos ya afuera del binarismo cartesiano, no de un sujeto y un mundo objeto, ¿verdad? Hablamos de un mundo en autoproducción, ¿no? La complejidad es ese momento donde el modo de autoproducción del mundo, lineal, problema-solución, apropiación, etcétera, bueno, llega a un punto donde lo que produce es menos de lo que, mucho menos de lo que destruye, ¿se entiende? O sea que la complejidad es cuando de repente el modo lineal, con una cierta simplicidad matemática, encuentra un límite. Ese límite está dado también, yo he buscado primero, ¿no? La crisis de la razón occidental, porque efectivamente, como escribe Deleuze, ¿no? Dice, hemos sabido emanciparnos de Dios, nos emancipamos del rey, para caer en la peor de la dictadura de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es el único amo que nos hace creer que obedeciéndole somos libres. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa con la razón? No se trata de una reivindicación de un irracionalismo o abandonar todo análisis racional. Se trata simplemente que dentro de una visión compleja no podemos decir el hombre, el ser humano, es un ser racional. Nosotros decimos el ser humano a veces utiliza la razón, ¿verdad? Pero el ser humano no podemos oponer binariamente razón a irracional, ¿se entiende? O sea, nosotros decimos no, asumir la complejidad quiere decir que nosotros nos damos cuenta de que el ser humano es un ser de pasión, de pulsión, de repetición, de error, de tropismos, de deseo, que es lo que lo mueve, ¿verdad? O sea, después vamos a volver seguramente en el seminario, pero esto también tiene que ver con un desteje del modelo substancial del ser humano, ¿no? Que es el modelo occidental. El modelo substancial quiere decir, una persona es ella, substancialmente, tiene una esencia. Y lo que le va pasando en la vida son accidentes, ¿se entiende? Eso tiene que ver con el sujeto cartesiano, ¿verdad? O sea, uno dice, yo vivo, yo soy yo, y me van pasando cosas. De repente eso se desteje. La muerte del hombre, ¿no? De la cual hablaba Foucault, ¿verdad? Bueno, es ese hombre de la filosofía occidental que eligió entre el devenir y Parménides, eligió Parménides, ¿se entiende? Lo fijo. El occidente siempre se la pasó buscando lo que se opone al devenir, la rigidez, lo fijo, la fijeza, gracias, la fijeza, ¿verdad? Entonces, lo que era verdad platónicamente era las ideas platónicas incambiables, eternas, y lo corruptible son los cuerpos, el devenir. De repente, cuando nosotros abandonamos esa visión substancialista occidental, ¿verdad?
pensar el devenir, y bueno, es todo un problema. Es todo un problema. ¿Cómo pensamos el devenir? ¿Cómo nosotros podemos pensar que nuestra existencia tiene ejes donde podemos reconocernos, para hablar muy claramente, ¿no? ¿Por qué nos reconocemos cada mañana? Espero que les pase eso también, ¿no? Porque si no, neurológicamente es muy grave, ¿no? Pero hago consulta después, pero digamos, ¿qué hace que todas las mañanas nos reconozcamos en el espejo? ¿Por qué nosotros decimos soy yo? Porque reconocerse es muy raro, porque en realidad, si estamos vivos, la única manera de reconocerse sería que te moriste, y entonces durante unos días hasta que te podrís, quedás igual, ¿verdad? Pero si estás vivo, la verdad es que es muy extraño que te reconozcas, porque cambiaste, ¿se entiende? Ese famoso ejemplo, ¿no? Del bebé que nace y el papá no lo ve durante un mes, vuelve y se reconocen. Simplemente el bebé no tiene ni una molécula de la que lo formaba cuando nació. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce en el cambio? Es un desafío, ¿se entiende? Es un desafío epistemológico. Una epistemología, un actuar, una comprensión del mundo y de sí, que no se pelee más con el devenir, sino que asuma el devenir. Entonces, por ejemplo, uno de los teóricos que pensó esto y que nosotros nos apoyamos mucho, vamos a volver en el seminario, por supuesto, es Ernest Mach, que es un matemático, físico y matemático. Mach va a decir una cosa que ayer yo hablaba de esto, pero que es todo un desafío, ¿no? Va a decir, más bien que pensar que un organismo tiene sensaciones, es un conjunto de sensaciones que forman un organismo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Se entiende? O sea, el desteje, ¿verdad? El desteje, que significa, es increíble con respecto a esta ruptura. ¿Por qué? Porque para Galileo y para el Occidente, para conocer había que abandonar las sensaciones. Y de repente decimos, un organismo es un conjunto de sensaciones. ¿Se entiende? Bueno, esos son un poco los desafíos. Ahora, efectivamente, como decía Ariel, efectivamente, el fin del antropocentrismo no es el fin de la época donde el humano estuvo en el centro. El humano no estuvo nunca en el centro de nada, ¿se entiende? El antropocentrismo es un dispositivo de producción, material, religioso, de relato, es una serie de elementos convergentes para crear esta cosmovisión donde el sujeto es el ser humano, ¿se entiende? Lo cual no quiere decir para nada que durante unos siglos el humano haya sido el sujeto de nada, ¿se entiende? O sea que, entonces, lo que estamos nosotros tratando de comprender, bueno, este dispositivo cae, el humano en el centro. ¿Y cuál es el dispositivo que aparece? ¿Verdad? ¿Cuál es el dispositivo que aparece? Pero cuando hablamos de dispositivo estamos hablando cuál es el mecanismo que captura lo vivo, ¿verdad? Para producir de otra manera el mundo, ¿no? Bueno, ese es el tipo de problemática que nosotros tratamos. Ahora, la cuestión es esta. Cuando llega este momento de ruptura, donde efectivamente, finalmente queda claro por el desastre del antropoceno que continuar a construir y a producir como antes era como imposible, nadie para nada en realidad, al contrario. Lo que constatamos es una aceleración hacia adelante, porque la idea un poco inocente sería decir, pucha, bueno, nos damos cuenta de la destrucción, nos damos cuenta de que el pensamiento del ingeniero que dice yo voy del punto A al punto B y todos los vectores que están en el medio, no es que los ignoro, pero los destruyo, ¿verdad? O los aplasto. Bueno, esta visión viril, conquistadora del Occidente, no es que de repente los humanos nos paramos y formamos agorá y dijimos, bueno, ¿para dónde sigue la cosa? En realidad, el ideal de racionalismo ingenieril del Occidente nunca triunfó. ¿Por qué? Y nunca triunfó porque los cuerpos estaban ahí, ¿verdad? Porque lo vivo resistía al proyecto. ¿Se entiende? O sea, la vida resistía al proyecto. O sea, están los planes quinquenales, están los diferentes proyectos muy racionalmente hechos, todo está muy claro y no funciona. No funciona porque efectivamente la idea kantiana, de muy buena leche de Kant, por supuesto, pero de que la racionalidad va a guiar nuestros pasos, produjo el horror, ¿se entiende? O sea,
querer asimilar la complejidad de lo vivo y de lo humano a la unidimensionalidad de la razón produjo el horror. ¿Por qué? Y bueno, porque están los cuerpos, porque está la complejidad de lo vivo, está lo que no puede adaptarse a lo racional, ¿verdad? O sea, nosotros vemos la emergencia, por ejemplo, de las tendencias psicoanalíticas que tratan de comprender un poco la crisis de la racionalidad en un momento, ¿no? Alrededor del inicio del siglo XX, ¿no? Y dice, bueno, está bien, capaz que hay otra cosa, entonces inventan el inconsciente, el ello, o sea, hubo tentativas de domesticar la complejidad, ¿se entiende? O sea, Freud, en cierta manera, trata de dominar virilmente la complejidad. ¿Por qué? Porque dice, no es que agarra y adhiere a que hay un fracaso del proyecto racionalista. No, Freud lo que va a decir es, no, es racional pero un poco más complicado, lo cual no es lo mismo que complejo. Entonces dice, bueno, no, mira, Pichu se hace esto, pero no se entiende por qué Pichu hace esto, pero esto es a nivel consciente. Entonces le pone al individuo que se estaba destejiendo, le pone una mochila el inconsciente. Entonces dice, tenemos que comprender racionalmente el inconsciente, ¿se entiende? Pero queda esta fe en que hay una comprensión posible, ¿se entiende? Queda la fe moderna de que hay algo que tiene una razón suficiente, ¿se entiende? Y bueno, la razón no es nunca suficiente. La razón no es nunca suficiente, lo cual no quiere decir que se abandona la razón. A este momento de crisis total le va a seguir entonces lo que Foucault llama con certeza, no la posmodernidad, sino la hipermodernidad. Es un casamiento un poco bastardo, ¿no? Entre un mundo decepcionado de sí mismo, porque el pueblo de la filosofía y la razón había producido Auschwitz, el pueblo de la revolución social había producido el Gulag, y el pueblo de la ciencia había producido Hiroshima y Nagasaki. Bueno, se sentían como el orto, ¿no? Entonces, ese fracaso de la razón, y bueno, porque hay cuerpos, ¿no? O sea, hay algo ahí que no disfunciona. Viene el casamiento aberrante entre una humanidad decepcionada de su capacidad de ser como Descartes lo quería y la máquina a calcular, ¿no? La computadora, la cibernética. La cibernética aparece como una nueva promesa de una totalidad posible, pero sin cuerpos, ¿se entiende? O sea, la cibernética aparece como la posibilidad de hacer todo lo que la modernidad no pudo hacer, no pudo finalmente dominar totalmente y poseer a los cuerpos. El mundo cibernético, el mundo de la alta tecnología, se promete a sí mismo, como ustedes saben, en las promesas más evidentes, pero que son la muerte de la muerte, los transhumanistas, la modificación, el hombre aumentado, ¿verdad? Bueno, esa es la promesa. La cuestión es comprender. Uno de los puntos fundamentales de nuestro seminario será tratar de comprender este nuevo modo de dominación, que como decía Ariel, es un modo de dominación muy contraintuitivo para el imaginario moderno, porque es un modo de dominación donde efectivamente, si bien hay poderosos, ricos, horribles personajes que defienden eso y que aprovechan de esto, no son los estrategas de la cosa, ¿se entiende? Se trata de poder entender cómo los dispositivos nos ponen no en lugares iguales, ¿verdad? Están los que benefician y defienden el dispositivo, están los que critican el dispositivo, pero tratar de entender un poco más allá de la ilusión moderna de que se trata de rajar a los malos del lugar del poder para poner a los buenos, ¿verdad? Si no se trata de comprender que las modificaciones y la resistencia envía a prácticas mucho más complicadas de lo que decíamos. Con respecto a esta... algunos ejemplos, ¿no? Que vos que querías dar, ¿no? Sí, quisiera que antes se introdujeran la relación entre la organicidad y los agregados. Los agregados, la lógica algorítmica, la inteligencia artificial, o sea, lo que vienen trabajando en relación a eso. Ustedes vieron que nosotros hablamos sin que nadie nos introduzca nada. Florencia, para hablar, necesita un preámbulo. No, yo digo, a Flor, así como introduje cómo nos conocimos con Miguel, bueno, con Flor nos conocemos en mediados de los 2000, ¿no? Es decir, que ya es otro corte histórico. Y Flor venía laburando desde una perspectiva ecofeminista, si se quiere, bueno, toda la cuestión de la ciclicidad en el cuerpo de la mujer y su relación con el ataque a la tierra, digamos, ¿no? Cuerpo, tierra, bueno.
Y a partir de investigar el proyecto del útero artificial fue que también el encuentro con el trabajo de Miguel y bueno, con nuestro trabajo fue natural y fue orgánico, ¿no? Entonces, bueno, en este pasaje de una modernidad dominadora del cuerpo y de la naturaleza a una hipermodernidad que pretende prescindir del cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay un ejemplo, un caso que trabaja Flor, y de hecho hay un libro ahí que ustedes pueden llevar por una módica suma que ella es autora. Bueno, en realidad el preámbulo va por el lado de que la hipermodernidad, ¿no? Va a adherir, ¿no?, a un modelo constructivista que va a desregular todo ciclo, para decirlo así, de una manera un poco a los ponchazos, ¿no? O sea, digamos que el proyecto del humano hipermoderno o del mundo hipermoderno es un proyecto que la modernidad lo había soñado, pero había fracasado, y la hipermodernidad dice nosotros podemos realizarlo, que es el proyecto de desregulación de toda estructura y el rearme constructivista de todo, como si la naturaleza, los humanos, los animales fueran un Lego constructible, ¿verdad? Ese sueño yo siempre lo presento con el caso del biólogo ruso soviético en la época, Lysenko, que es este biólogo que para darle placer a Stalin, él inventa una teoría genética, aunque él no era genético, pero bueno, donde dice los caracteres adquiridos son hereditarios. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, ahí está todo el sueño de la modernidad, no puede estar expresado de una manera más clara. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo cambio las relaciones sociales de producción, si yo cambio el modo de pensar, la genética no me va a romper las pelotas, ¿se entiende? Va a cambiar, ¿se entiende? O sea, el real va a cambiar. Es el sueño absoluto de la modernidad. Ustedes no pueden saber, yo cuando laburaba en esto, cuántas tesis de medicina, ¿no?, yo vi donde se explicaba que después de la revolución no iba a haber problemas de tabaquismo, ni problemas de alcoholismo, ¿se entiende? O sea, yo sé que para los más jóvenes dice, este está delirando, pero bueno, puede ser, pero no es lo que estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, en realidad, ese sueño, que es el sueño, ¿se entiende? De si el real es racional, yo encuentro la llave y yo te cambio el real. Cuando Lysenko dice esto, es el orgasmo moderno, ¿se entiende? O sea, si yo cambio el modo de vida, la naturaleza, los genes, no van a resistir, yo los voy a ordenar. Bueno, ese es el delirio lysenquista de un mundo constructivista que fracasa. Pero lo que Flor trabaja, hace varios años que intercambiamos y trabajamos juntos, lo que Flor trabaja es este sueño constructivista dentro de la hipermodernidad. Hermoso preámbulo, gracias por eso. Bueno, buen día. Muy temprano. Voy a contarles un poco la investigación sobre la crisis de fertilidad actual, porque es uno de los ejes que cuando me metí profundamente en la investigación, tanto de Miguel como de Ariel, como muchas personas acá del colectivo, lo que encontramos en común fue algo que estaba roto y algo que estaba completamente acelerado, ¿no? Como los ritmos cíclicos, orgánicos, estaban interrumpidos y cómo al perder estos ciclos orgánicos, estos ritmos vitales, desaparecían también los ritos sociales, la forma de encontrarnos, lo que era importante. O sea, en algún momento nos preguntamos qué es lo importante, qué es lo común, qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que hay que guardianar, qué es actuar en este contexto, ¿no?, de complejidad, que no es un contexto, ¿no?, pero como qué es actuar. A veces conviene actuar, a veces conviene no actuar. ¿Qué hacemos cuando actuamos? Si cuando actuamos sabemos que no podemos predecir aquello que va a pasar. Entonces mejor no hacemos nada y así estamos en una sociedad altamente deprimida o estallada, ¿no? La depresión y el burnout como estos polos en los que nos estamos moviendo. Y llegamos a una idea que hoy es una investigación también del útero artificial, que sentimos que es muy representativa de lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Hoy estamos en un momento tan caótico y a la vez tan impredecible, donde
ya es tecnológicamente posible reproducir la vida humana sin madre ni padre. O sea, voy a tratar de explicarlo un poquitito. Cuando Miguel venía trayendo, o Ariel, ¿no?, esta idea de la colonización de lo vivo, hay una historia que algunos conocerán y otros no, que es la historia del feminismo, donde podemos dar cuenta en este movimiento de resistencia de los cuerpos de las mujeres de cómo la tecnología aparece en un momento para, entre comillas, la liberación, por ejemplo, de la posibilidad de tener relaciones sexuales sin traer hijos físicos al mundo, la posibilidad de los anticonceptivos o algunos dispositivos que permiten trabajar mucho tiempo. Todas esas cuestiones fueron de alguna manera entrando la tecnología en la forma de concebir la vida. Entonces, la gestación, tenemos la concepción in vitro, por ejemplo, algo que antes para traer hijos físicos al mundo necesitábamos que 2 personas se encamaran, tuvieran relaciones sexuales. Hoy en día se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Podemos hacer inseminación in vitro en probeta. Entonces, algo que necesitábamos de la relación de los cuerpos pasó directamente al mundo del laboratorio. Eso mismo estamos pensando hoy en la gestación. Es decir, hoy en día todos acá y todos los humanos que existimos en el mundo somos producto de un espermatozoide y un óvulo que se reúnen, ya sea en el laboratorio o en el cuerpo físico, y da como consecuencia la vida de un humano. Bueno, eso es lo que está materialmente hoy siendo hackeado. El útero artificial sería una matriz extracorpórea, es decir, un dispositivo tecnológico que puede alojar semillas humanas, ¿no? Las semillas serían el óvulo y el espermatozoide, y producir vida, Matrix. Entonces nos estamos preguntando qué niveles de colonización hay entre la técnica y la vida. O sea, si esta relación, ¿nosotros qué vamos a hacer? Hoy podríamos decir, lo mismo sucedió con el parto, ¿no? Por ejemplo, que en un momento nuestros abuelos todos nacieron en sus partos en las casas y hoy en día el parto está institucionalizado, medicalizado, institucionalizado. Esa relación prácticamente la hemos perdido. O sea, ya no hay mujeres, o hay muy pocas, en una microresistencia del parir en casa, ¿no? Pero la realidad es que eso quedó del lado de la sabiduría científica, médica. Un proceso biológico, orgánico, natural, del cual estábamos capacitadas para poder transitar, hoy ya no. Ahí es clara la delegación de la función de parir, que era una función humana de la especie mamífera que somos, fue delegada al aparato. Eso mismo ya vemos que sucede desde los 90 con la concepción, la fertilización in vitro, que además ahora, gracias a la inteligencia artificial, esa concepción está pudiendo ser automatizada, robotizada, se están reemplazando los embriólogos por estas máquinas, entonces eso se puede hacer en serie. Al hacerse en serie y más rápidamente también bajan los costos. Por eso hoy es casi un mandato ético político congelar tus óvulos, ¿no? O sea, el congelamiento de espermatozoides y de ovocitos. ¿Estoy hablando en chino o hace sentido? Ok. Este congelamiento, que parece ya que es como un mandato, ¿no? Como congelarás tus óvulos y tus espermatozoides si querés reproducirte, está tendiendo a lo que nosotros llamamos una delegación de la función. Entonces, si ya delegamos el parto, ya delegamos la concepción, lo único que nos queda dentro de la fase, ¿no? Tenemos fertilización, concepción, gestación, parto, puerperio, crianza. Estoy tomando esta forma que nos es común a todos porque así se reproduce la vida, ¿no? Así es el ciclo de la vida para los humanos mamíferos y para la vida en general. Este ciclo es lo que está siendo interrumpido. Es lo que está siendo roto, modelizable, ¿no? Lo dividimos por módulo, entonces este módulo se ejecuta mediante esta tecnología, este otro. Lo único que todavía tenemos la posibilidad de conservar es la gestación. Es decir, todavía los bebés vienen al mundo a través de un vientre materno. Bueno, esto es lo que la tecnología del útero artificial está viniendo a como imaginario, ¿no? Que también me gustaría que después ustedes puedan ampliar esto, porque esto es el sumum del imaginario transhumanista. O sea, ya el cuerpo...
No, claro, no solo imaginario, sino también real, ¿no? Porque hacia ahí estamos tendiendo, desde lo imaginario, pero también desde lo real, desde dónde va hoy el dinero de las investigaciones. O sea, que ya sea posible armar stock de embriones y se pueda hacer vida en serie, donde ya los cuerpos humanos, en este caso uteroportantes, o sea, los cuerpos de las mujeres, ya sean prescindibles inclusive para la reproducción de lo vivo. Entonces, este ejemplo que yo trabajo y que me parece muy alineado a todo lo que estamos pensando, no solo es un ejemplo, sino es lo que disputa de fondo qué tipo de mundo, de modelo de mundo estamos. Entonces, la lógica algorítmica al interior de los cuerpos con útero trae como resultado la posibilidad de un útero artificial. En un contexto, exactamente, en un contexto de infertilidad por ahora. Ahora me decís el por ahora, pero cuento el contexto de infertilidad, es que la especie humana está siendo un 50% más infértil cada 20 años. Es decir, un hombre hoy de 20 años es 50 veces menos fértil que lo que era su abuelo a los 20 años. O sea, estamos deviniendo en una especie infértil igual que los suelos, ¿no? Esto que decía Ariel, que lo que trabajamos tiene esta mirada, ¿no? De lo que le sucede a la Tierra, le sucede a los cuerpos, pero porque ahí hay una organicidad, ¿no? De cuerpos y territorios, que la fertilidad de los territorios y la fertilidad de los cuerpos es lo que está hoy en crisis. Entonces, ahí también está la pregunta de, frente a este contexto de infertilidad, podemos preguntarnos por cuáles son las causas de esa infertilidad o rápidamente podemos resolver con tecnología que venga a resolver el problema de la infertilidad. Y por eso aparecen todos estos dispositivos y estas posibilidades. Por eso el libro que les contaba Ariel se llama La infertilidad como negocio, ¿no? Porque ahí donde vemos un problema, lo que generamos es un negocio técnico, tecnológico, que viene a dar una respuesta. No sé si quieren continuar y después cualquier cosa. No, justo una cosa. Nosotros tenemos que comprender lo que estamos tratando de presentar hoy como lo que sería en la ópera una obertura, ¿no? El trabajo del seminario es un trabajo donde cada sesión se desarrolla, como decía antes, un tema concretamente. Pero quería simplemente, antes de pasar la palabra a ustedes, ¿no? Que pueden intervenir los que están acá, que nos hacen la amistad de estar acá, los que están por Zoom también pueden intervenir. Lo que hacemos en el seminario en Francia, en Italia, es que la gente puede intervenir también, como el seminario después va por YouTube, mandan preguntas o intervenciones al sitio. Acá el sitio sería el sitio de la tribu, que centralizaría esto, bueno, como método de trabajo. En realidad, para continuar un poco lo que decía Florencia, antes de pasarle la palabra a ustedes, es, claro, nosotros vemos cómo poco a poco el mundo de los posibles tecnológicos se transforman rápidamente en obligación. ¿Entiendes? O sea, la tecnología propone cosas nuevos posibles, pero aparentemente muy democráticos, por eso te decía que por ahora, ¿no? Pero que inmediatamente, muy rápidamente se vuelven obligatorios, ¿no? Yo el ejemplo que tenía es que con Angelique Del Rey habíamos escrito un libro que salió acá por la editorial Crisis, que se llama Medicina y Biopoder, donde uno de los ejemplos que nosotros habíamos trabajado era en París y los alrededores, la inexistencia de nacimiento de chicos Down, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser, no? Y claro, ¿cómo puede ser? Lo que decía Florencia. O sea, el embarazo fue totalmente colonizado por la técnica. Ahora, entonces, claro, uno puede decir, mira, la técnica lo que propone son exámenes posibles prenatales. Sí, pero posibles no. Se vuelven, lo que la técnica propone como posible, muy rápidamente se vuelve obligatorio, ¿verdad? Por presión de dos tipos, presión psicológica y médica y presión económica, porque lo que pasa es que después, si vos no querés hacer los exámenes o sabiendo que podés un cierto porcentaje, porque siempre es cuestión de porcentaje, de tener un hijo o una hija Down, y bueno, después te jodés toda la vida porque no hay instituciones, porque nosotros ya te prevenimos, ¿entiendes? En Estados Unidos existe la posibilidad de hacer un juicio a los padres por haberte hecho nacer habiendo tenido los resultados de los análisis, ¿se dan cuenta? O sea que los posibles tecnológicos reemplazan poco a poco los posibles de lo vivo, ¿verdad? En ese sentido, una pequeña anécdota, ¿no? O sea, de haber vivido ya tanto, cuando uno envejece, la alegría es de haber vivido ya tanto y seguir todavía vivo, ¿no? Resulta que yo cuando llegué a Francia, bueno, primero laburé
primero seguimos militando mucho, los que saben lo que estuvimos haciendo. Después empecé a laburar en una fábrica, tuve la suerte de conocerlo a Sartre, que me invitaba todos los jueves a su casa, etcétera, etcétera. Y para hacer mis equivalencias, me dijeron que tenía que hacer obstetricia, o sea, tenía que ir a una maternidad a ayudar a nacer chicos, ¿no? Yo asistí, por suerte y por desgracia, al momento pivot donde yo vi llegar la colonización tecnológica. Cuando yo fui a empezar a trabajar, el primer año, no, fue un año, que trabajé en la sala de partos, todavía había la posibilidad de que las africanas den a luz en cuclilla, ¿cómo se dice? Cuclilla, sí. Cuclilla, que la que quería gritar, gritaba, que la que quería en el agua, la que quería que el padre esté ahí. O sea, era una especie de alegre despelote total, ¿no? Y llegaba la peridural. Bueno, desde que llegó la peridural, que era una posibilidad, de repente hubo como es una posibilidad, se entiende, una posibilidad tecnológica, de repente toda esta cosa un poco multicolor, ¿no? De cómo se da a luz, ¿no? Que es un acto cultural, es un acto muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Se transformó en un acto medical y punto. ¿Se entiende? Bueno, resulta que poco tiempo después, ¿no? Es como un chiste, ¿no? Me llamaron un grupo de colegas, de médicos, de investigadores, me llamaron para trabajar en lo que era el inicio de la cura paliativa, ¿no? ¿Por qué? Porque era la época del SIDA, cuando salió el SIDA, y entonces, para darle una imagen a los más jóvenes, los servicios de medicina estaban invadidos por, sobre todo, homosexuales y toxicómanos. ¿Qué pasaba? Venían a morirse, de nuevo en el hospital venían a morirse. Entonces, ¿qué pasó? Había una crítica, de hecho, al poder medical, porque el poder medical se basa en lo que Pasteur había escrito, que ¿qué dice? No te pregunto tu religión o tu no sé qué, no me acuerdo, qué sé yo, nacionalidad o religión. Lo único, si tú sufres, vos me pertenecés. Yo te curaré. Más o menos la traducción sería esa, ¿no? ¿Se entiende? O sea que el poder medical está basado en una promesa. Claro, llegaban todos estos con un despelote total, se estaban muriendo, pero no había ninguna promesa. Entonces los servicios de medicina se transformaron, medicina general quiero decir, no clínica, o sea, se transformaron en una cosa, en una especie de happening medio macabro, ¿no? Donde efectivamente los médicos, medio que me ponían cara de muy humildes, ¿no? Porque, claro, para un médico no poder tener el poder que está basado, por lo menos en el imaginario de la promesa, era un despelote. Y ahí empezaron a aparecer los primeros, fue la época heroica de la cura paliativa, donde realmente se trataba de decir, no, la muerte hace parte de la vida, la muerte nos pertenece y nosotros vamos a elegir cómo vamos a morir. Entonces venían las novias, novios, familias, era un despelote, pero realmente así como una aquelarre era el servicio de medicina, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. Y nosotros vimos llegar la triterapia. Bienvenida la triterapia para los más jóvenes, fue el primer tratamiento más o menos eficaz con respecto al virus, ¿no? Bienvenida la triterapia, pero ¿qué pasó? De nuevo, el médico tenía una promesa para hacer. Obedeceme, perteneceme, como la frase de Pasteur, no te pido quién sos ni qué religión perteneces, si sufrís, me perteneces, yo te curaré, ¿se entiende? O sea, es la promesa de la vanguardia. Vos me perteneces, el pueblo que sufre de hambre, el pueblo que sufre de ignorancia, el enfermo, ¿se entiende? Pertenecen al que pueda hacer la promesa. Con la triterapia yo lo vi, pero fue una cosa increíble porque había un congreso enorme, ¿no? En Amiens sobre SIDA, ¿no? Y yo me acuerdo porque yo hablaba esa mañana, pero juro que no es chiste, y antes de hablar llega la noticia de que la prueba de la triterapia había pasado el examen y podía empezar a utilizarse, ¿no? Y toda mi intervención, que era una intervención basada en el poder medical y patatín patatán, yo la di, pero ya no quería decir más nada, ¿se entiende? Porque el aquelarre se acabó. O sea, yo tuve la suerte, la mala suerte de ver la colonización del poder medical tecnológico en el nacimiento y en la muerte. ¿Se entiende? Ahora, gracias a la pedagogía de competencias, por ejemplo, nosotros vemos el poder pedagógico instrumental aplicado a la fabricación del hombre nuevo, en el sentido como sería del Che, ¿no? El hombre nuevo, ¿no? Que es el hombre, el ser humano modular, que no tiene que ser esculpido, no tiene que ser territorializado,
tiene que ser pura fluidez para funcionar. Es lo que reemplazó efectivamente al mundo complejo de la existencia, el deseo de funcionar. Porque en un mundo lleno de amenazas, en un mundo muy complejo, funcionar es ansiolítico de último, ¿verdad? Bueno, no sé si... Ya digamos, estaríamos como para pasar la palabra, pero bueno, digo, vamos a trabajar estos ejes. El título de hibridación que no apareció, no es una estafa esto, no es que había un título, pero bueno, tiene que ver básicamente con un horizonte que nosotros nos planteamos. ¿Por qué? Porque ante un hecho que verificamos cada vez, que es la hibridación ya irreversible, ¿no? en nuestros modos de existencia con el vector tecnológico de la alta tecnología, bueno, es lo que nos lleva a preguntarnos si puede haber formas de hibridación virtuosas frente al avance más bien colonizador, digamos, que tiene, hoy de alguna manera se plantearon mojones de una genealogía, ¿no? De esa colonización técnica de lo vivo, pero bueno, hoy digamos, estamos en un momento en el cual, digamos, nosotros no estamos partiendo de la reivindicación de la virginidad natural, digamos, ¿no? Es decir, nosotros cuando Flor habla de los cuerpos, por supuesto que ya presuponemos que vivimos en máquinas de captura, digamos, donde lo técnico, lo cultural, lo subjetivo, lo pulsional, bueno, de alguna manera se articulan, se tejen, se tensan de manera conflictiva. El problema es que cuando el vector tecnológico es tan potente, digamos, lo conflictivo mismo queda denegado, digamos, ¿no? Digamos, habría ahí como una especie de positividad radical, un realismo de lo técnico. Estos casos que contaban ustedes nos pone como personas frente a dilemas muy difíciles de procesar, porque ¿por qué alguien va a decir, no, bueno, yo sí quiero tener un chico que tenga tal síndrome o tal enfermedad, digamos? ¿Quién va a decir, no, prefiero sí tenerlo? Decir, bueno, digamos, en muchas experiencias o situaciones que podemos contar, se da esta situación donde en nombre de que nosotros vamos a decir, no, yo sí quiero, y donde al mismo tiempo vamos perdiendo la capacidad de lidiar con lo inefable, de lidiar con lo irreversible, con la dimensión trágica de lo vivo, digamos, ¿no? Es decir, esa incapacidad, esa pérdida de gimnasia de relación con lo trágico, bueno, también de alguna manera es una pérdida de potencia, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y políticamente lo mismo. Miguel recién hacía el paralelismo, ¿no? Es decir, yo vi un congreso ahora en España, o no sé si fue en España, sobre el progresismo europeo, que se juntan para decir, bueno, no tengamos más vergüenza, que es exactamente el mismo movimiento que hicieron las nuevas derechas. Claro, que dijeron, bueno, salimos del closet, sí, somos fachos y qué, ¿no? Entonces ahora dejemos de tener vergüenza. Ahora el progresismo mundial organizado sale a hacer la misma pantomima, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, ahora sí, ¿no? Pero es una especie de voluntarismo que gira completamente en vacío y se entiende, porque ellos no pueden decir, no, nosotros tampoco sabemos, ¿no? Entonces, bueno, el problema es si no hay ahí, digamos, un vector de cambio, de transformación, de justicia social, bueno, el problema son modos de existencia. No hay otra forma de resistir que pensar en modos de existencia concretos que incluyan el vector tecnológico, que incluyan, digamos, estos irrupciones que son irreversibles, pero bueno, que de manera situada y de alguna manera buscando ese recorte, que no es a priori, no hay un recorte a priori, no hay un... Miguel dice, bueno, la situación no tiene un perímetro a priori, bueno, es decir, no hay un... a nivel macro sabemos que somos impotentes, que no tenemos mucho que hacer más que ser espectadores, ¿no? de las estrategias de otros o de conspirativismos, es decir, todos tenemos nuestras conjeturas, pero realmente nuestros cuerpos pareciera que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Bueno, a nivel granito de arena, y bueno, quedamos muy empobrecidos, ¿no? Porque realmente no hay ningún granito de arena que aportar a ningún arenero. Es decir, entonces el problema es, bueno, ¿cuál es el recorte concreto donde podemos decir, acá hay una acción, acá hay algo que está moviendo la vida, hay algo que está inventando una forma de existir, hay algo que está resistiendo de manera concreta y real, donde toda esa dimensión destructiva del mundo está presente de alguna manera, pero bueno, puede ser procesada, decantada, metabolizada en una situación concreta, digamos, ¿no? Que presupone la renuncia a cambiar el mundo como totalidad, digamos, ¿no? Y por lo tanto también el goce imaginario que eso supone. Pero bueno, digo, estos ejes van a estar: hibridación,
el parteaguas entre la lógica agregativa y lo orgánico, la situación como categoría, como apuesta ontológica, sí, porque es una apuesta ontológica, no es un tema metodológico. Bueno, y otras cuestiones que van a, creo, no sé si circuló una especie de programa, pongamos una palabra fea, digamos, yo diría un mapa, no sé si circuló, pero bueno, si no lo vamos a hacer circular. Bueno, nada, si alguien quiere tomar la palabra o compartir algo. ¿Qué hacemos? ¿Damos los micrófonos? ¿Llegan? ¿Hay algún indio de la tribu para los micrófonos? Ah, ok, bueno. Sí. Si no, acércate. Mi pensamiento es cuál es el rol de Dios en todo esto, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar encontrar una razón, porque para todo necesitamos encontrar una interpretación, porque esa es nuestra naturaleza. Si entre las razones que encontramos estuvieron las razones que ustedes definieron como inútiles o incapaces, y bueno, de última, inútiles en ese sentido, ¿cuál es la alternativa? Que una de las alternativas es Dios, más allá de los dogmas que pueden ser discutibles y que pueden ser otras explicaciones racionales sobre por qué Dios dijo esto o no lo otro, pero la figura de Dios. Bueno, te contesto. Hola, Daniel. Bueno, ponerse a rezar es una alternativa. Igual, sí, yo iba a proponer un rezo. No, bueno, vos sabés, se conoce, ¿no? El famoso episodio donde Napoleón va a ver a Laplace, ¿no? Que era un genio de la época, ¿no? Y le dice, bueno, profesor, le dice, está muy bien todo lo que usted propone, ¿no? O sea, saben, Laplace, ¿no? O sea, una visión mecánica del mundo, etcétera, etcétera. Entonces Napoleón le dice, bueno, ¿y Dios en todo esto? Y Laplace le contesta, no tengo necesidad de esta hipótesis. O sea, dice, en mi sistema no tengo necesidad de esta hipótesis. Para nosotros no es cierto, porque como somos más bien espinosistas, el Dios, que Spinoza lo llama Dios por X razón, poco importa, pero efectivamente sería el conjunto de la naturaleza, que no es lo que está fuera de nosotros, sino lo cual nosotros somos modos de la naturaleza, en un modo de autoproducción, ¿no? O sea que sería una visión de un Dios que no se manifiesta en ninguna exterioridad con respecto a la situación, con respecto a lo inmanente, sino que es un Dios inmanente, ¿se entiende? Ahora, nosotros no utilizamos la palabra Dios, porque para nosotros sería anacrónico, pero efectivamente sería esa visión de un Dios en el sentido de que somos modos de algo, pero sin ningún tipo de trascendencia. ¿Ves? Ahora, eso también es una cosa que no se puede contestar así en dos palabras, porque en realidad, capaz que lo que, por ejemplo, lo que la física cuántica, con términos y conceptos occidentales científicos, ponen adelante, que es ni más ni menos el fin del mundo newtoniano. ¿El mundo newtoniano qué es? El mundo newtoniano es el mundo donde los objetos existen en el espacio y en el tiempo y se entrechocan, ¿verdad? En exterioridad. La física cuántica dice, para nada, los objetos no existen de manera definida y se entrechocan en el espacio y en el tiempo, sino que hay hablaría de una especie de continuo espacio-temporal, como diría Einstein, o lo que extrañamente es el continente, ¿no? de Platón, pero poco importa, o que Whitehead, que es nuestro líder bien amado, tenemos una canción inclusive para Whitehead, ¿no? El filósofo matemático Whitehead, él dice el extenso resistente, o sea que ese extenso resistente, nosotros lo pensamos, se dan cuenta, o sea, para los que conozcan un poco de física cuántica, efectivamente nosotros decimos, bueno, efectivamente, lo que va a emerger con una consistencia, emerge de acuerdo a lo que es una ruptura espontánea de simetría, ¿verdad? O sea, ese continuo resistente existe dentro de una simetría, ¿verdad? Y es una ruptura de simetría. Bueno, eso sería un poco, como es un poco tarde para empezar a explicar eso, pero digamos que nosotros podemos identificar muy bien que eso que Whitehead explica o que Einstein explica como un continuo resistente o que Spinoza llama Dios, en otras cosmovisiones se llama de otra manera, ¿entendés? O sea que nosotros no decimos que la física cuántica es la explicación
del real. Decimos, es la explicación científica del real. Pero hay otras explicaciones, porque nuestra posición es, el no saber que evocaba a Ariel, es que todas las frases, todas las fórmulas son perífrases de una frase que no existe, ¿se entiende? O sea, que todos son hipótesis, que ninguna es la hipótesis. En eso justamente una epistemología no moderna es el desafío, donde no hay una buena perifrase con respecto a una frase. Todas son perifrases más o menos potentes y desde nuestro punto de vista epistemológico, pero que también es el de Whitehead, de Mach, de mucha gente, ¿verdad? De nuestro punto de vista, efectivamente, de repente, cuando alguien está explicando que la Pachamama se enoja si la tratamos así, no te preocupes, pasa nomás. Cuando la Pachamama se enoja porque la tratamos así, nosotros decimos, decir la Pachamama se enoja es una perifrase tan potente y real como la explicación química, bioquímica, de la muerte del suelo porque no se lo deja respirar, ¿entendés? O sea que para nosotros, en ese sentido, no vemos una... Cada uno verá la perifrase. El problema es que se entienda como perifrase, ¿no? O sea, la única diferencia es que se entienda en una multiplicidad conflictual, multidimensional, como perifrase. Entonces, efectivamente, ahí no hay problema. O sea, me está diciendo, la Pachamama se enoja porque la estamos tratando así. Y yo digo, sí, la Pachamama se enoja tratando así, simplemente yo, por mi trayectoria, mi perifrase es una perifrase que tendería más bien a explicar bioquímicamente la muerte del suelo, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero si no, no me puse la equipada para explicar eso, Daniel. ¿Micrófono? ¿A los cuatro vientos? Dale. Después tiene que repetir la pregunta para la gente. Para quien está en virtual. Así que yo traduzco. Lo que no me guste lo saco y... Bueno, acá la compañera, que no sé tu nombre, Guadalupe, le pregunta a Flor si en toda esa maquinaria, digamos, de captura y de poder técnico, ¿no?, sobre lo vivo, bueno, la célula o, bueno, hay un resto, ¿no?, que siempre es del orden de lo vivo, de lo corporal, ¿no? Es decir, no existe la eliminación total y completa de lo vivo. Ahora te voy a dar, porque Miguel se muere por contestar esta pregunta. Mira, a mí, yo te digo cómo lo entendí. Yo lo que traje es para pensar, ¿no?, esta posibilidad de, que Miguel lo sintetizó así, ¿no?, como todo lo que es posible técnicamente pasa a ser una especie de mandato ético de la época, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos pensando. Pero esto que vos me preguntás, yo lo entendí cuando investigué lo que era la impresión de carne 3D, ¿no? El ejemplo de tomar una célula de un salmón en un laboratorio, haces ese recorte de célula de salmón, esa célula se reproduce, vos tenés la posibilidad de decir tanto de carne, tanto de grasa, tanto de pipipi, e imprimir un pedazo de salmón. Y eso tiene sabor, nutrientes y cáncer, y calidad de salmón. Pero ahí nunca hubo un salmón. Ahí nunca hubo un río, nunca hubo una vida, nunca hubo un nadar. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué es eso? Técnicamente eso es célula de salmón. Vos podrías decir, bueno, ahí hay un ADN de salmón. Ahí hay una vida de salmón. Si no hubo tal salmón, eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Por eso el útero artificial me lleva a la pregunta de qué es esa vida. Y aparte, paréntesis, ¿no? Esto que... Porque también está esta idea de si hay óvulo y espermatozoide, ¿no? Como, bueno, entonces ahí hay algo. Hoy los óvulos y los espermatozoides
todavía, ¿no? Estas células haploides de 23 cromosomas todavía no se pueden generar en el laboratorio. Digamos. No podemos inventar una célula haploide. Pero ya se está investigando esto a partir de células totipotenciales de la piel. Entonces, ¿podríamos llegar a inventar como las semillas? Por ejemplo, hoy las semillas, saben que la semilla es en sí mismo algo que es infinito, que es de regeneración, donde se puede sembrar, eso nace de pipipi el árbol y de eso vuelve a salir una semilla y así, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hay ya semillas con vencimiento. O sea que ya hubo una interrupción de esa cadena que se supone regenerativa. Del mismo modo lo puede haber de lo humano. Entonces, no. O sea, puede no haber nada de eso que vos llamás vivo en la reproducción de lo vivo. Pero no sé. No, bueno, en realidad lo que terminó diciendo Florencia es el objetivo hoy en día de una cierta biología capturada por el productivismo. Todo nuestro trabajo en biología es justamente para mostrar que hay una singularidad de lo vivo donde efectivamente hay algo que no es constructible, ¿verdad? Pero lo que sí tenés que saber es que dentro del mundo de la investigación científica, la idea es que hay una continuidad entre lo artefactual y lo vivo y que la diferencia es cuantitativa. Para que te des una idea, yo hace unos meses fui al lugar que es el lugar más importante en Francia de biología, que es el Instituto Pasteur, a dar una charla, y yo hablaba a partir de mis trabajos sobre la singularidad de lo vivo, y me encontré con la gran sorpresa que por lo menos la mitad de los biólogos que escuchaban encontraban que era un poco osado mi posición de que había una diferencia estructural entre lo vivo, y lo que decían es, bueno, todavía no podemos, ¿verdad? Todavía no podemos. Todavía no es la consigna de la modernidad, que es decir, todavía no podemos. Y todo nuestro laburo con justamente el grupo de biología, con el grupo de IA, que muchos compañeros que lo constituyen están acá, es tratar de explorar sin ningún tipo de prejuicio la hipótesis de que hay una singularidad de lo vivo. ¿Qué quiero decir sin ningún tipo de prejuicio? No es que nosotros estamos buscando argumentos para justificar la singularidad de lo vivo. Nosotros estamos tratando de investigar si es cierto que hay una singularidad de lo vivo. ¿Se entiende? O sea, nosotros no partimos de nada ideológico diciendo hay una singularidad de lo vivo. Nosotros decimos hay una hipótesis epocal central, porque si hay una singularidad de lo vivo, la están haciendo pelota. Si no hay una singularidad de lo vivo, todo va bien. Pero nosotros, la hipótesis es que lo hay. Pero lo que quiero decir es que cuando laburamos en la investigación, no laburamos tratando de justificar la hipótesis. La bombardeamos para ver qué pasa. Entonces, dos cosas. Yo escribí un libro en diálogo con un biólogo francés que es muy famoso, Pierre-Henri Guyon, donde él afirma que sí, que hay una constructibilidad de lo vivo, y yo no, o sea, una discusión, ¿verdad? Pero no era Pichirucci, era un gran biólogo, y como anécdota, que ya la conté, pero la cuento de nuevo, resulta que el Papa Francisco me invitó al Vaticano porque había leído nuestros trabajos sobre la ChatGPT y la inteligencia artificial. Entonces yo le estoy hablando al Papa y, claro, me olvidé que estaba hablando al Papa, ¿viste? O sea, y le digo, bueno, porque el problema acá Perdón, es que... un tipo, un ex PRT con un ex guardia de hierro, ¿no? Yo sabía que él estaba tratando de lavarse el pasado, ¿no? Porque él se acordaba que no era solamente biólogo, sino que era del PRD, pero bueno, poco importa, porque hizo chistes, bueno, con eso. Pero digamos que yo le digo, bueno, pero mira, acá es fundamental encontrar la singularidad de lo vivo, porque si no la encontramos, si realmente esta colonización no se para, si la delegación de funciones, lo que dice Florencia, ustedes se imaginan que nosotros estamos tratando de comprender cuáles son los lazos sutiles que se crean en el útero, que no son modelizables algorítmicamente, ¿se entiende? Estamos tratando de justificar, porque ¿qué te dice? Mira, yo te modelizo el útero, te modelizo la gestación y te la reproduzco, y nosotros decimos, no podés modelizarla, pero vos no podés decir, no podés. Vos decís, no puedo porque no me gusta, ¿no? Entonces, claro, el peligro es ese, el peligro decimos, si este tsunami un poco así tecnológico, ¿no? Agarra y llega a conquistar, porque no es solamente un imaginario, hay experiencias de útero artificial por todos lados, ¿no? Por todos lados, en Argentina también. Entonces,
Claro, yo le digo al Francisco, nosotros tenemos que encontrar algo que sea una máquina de guerra, usó la palabra de Deleuze, ¿no? Algo que realmente sea un barraje, ¿no? Contra esto, diciendo qué es la singularidad de lo vivo. Y le digo, lo veo al otro que estaba medio con una sotana, ¿no? Medio me acuerdo que era como medio como un cura, y le digo, pero no puede ser el alma esta diferencia. Y ahí me digo, ¿pero qué estoy diciendo? Yo estoy en el Vaticano, estoy hablando con el Papa. Y el Francisco, súper piola, me dice, para eso te llamamos, ¿no? O sea que, y bueno, después se murió. Y la singularidad de lo vivo ¿Qué habrá pasado? pasó a mejor vida. No, pero digo, esto que dice Miel, que no puede ser en un sentido moral, que uno dice, bueno, no voy a comer ese salmón, igual creo que genera, por ahora es canceroso, ¿no? Por ahora no sabemos, no, lo que es canceroso, lo que sabemos que es canceroso, es, nosotros sabemos que cuando utilizamos, pero hay varios biólogos en la sala más duchos que yo, así que yo lo voy a decir con cuidado. Lo que sabemos es cuando nosotros utilizamos tejidos que queremos, células madre, para reparar un órgano, por ejemplo, por el momento en animales en general, si una sola célula no se diferencia bien, en el sentido de vos tenés célula madre y querés hacer célula hepática, ponele, o ¿viste? Cardíaca, si una sola célula no se diferencia bien en el sentido deseado, crea un tumor. Eso sí sabemos, ¿verdad? Ahora, la pregunta de Florencia es una pregunta absolutamente, por el momento, metafísica. ¿Qué es un tejido a partir de una célula madre? ¿Qué es un tejido que se reproduce en laboratorio y que crea una cosa con gusto a carne, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, eso... No sé si alguno de ustedes tiene la respuesta. Nosotros no sabemos qué es eso. O sea, ¿qué es un tejido autorreproducido y que lo vendés por kilos? Bueno, no, la verdad que no sabemos, pero tampoco está muy claro cómo logran diferenciar tejidos con célula madre hacia células salmón, porque el salmón tampoco, salmón, ¿qué parte? Bueno, debe ser el músculo seguramente, efectivamente, pero es medio raro todo eso, ¿no? O sea, pero digo, bueno, Patricia. ¿Querés el micrófono? A propósito de algo que se dijo, cuando Florencia se refirió a las posibilidades de diagnóstico respecto de esa entidad llamada embrión, ¿no? ¿Llamada? Embrión. Ah, sí. Hay una diferencia entre el diagnóstico, entre cómo opera el diagnóstico preimplantatorio y el diagnóstico prenatal en los resultados. Si ese diagnóstico conduce a una interrupción del embarazo, en la práctica ocurre que el diagnóstico preimplantatorio habilita, podríamos decir, con más facilidad esa interrupción. Es decir, el embrión en un estado de latencia, que es ese estado vitrificado, cuya entidad es absolutamente, es una incógnita, porque no responde a ninguna de las categorías de la biología, en el sentido de si está vivo o muerto, o inerte. Inerte, sí. Esa sería la palabra. Y la diferencia con ese embrión implantado ya en el útero. Ahí hay una diferencia que a mí me parece hace, por lo menos, a la afección respecto a la singularidad de la vida. Y que eso es atendible. Me parece que es algo importante a tener en cuenta, justamente, acerca de las posibilidades de la tecnología. Porque Ariel seguidamente hizo una pregunta que es muy interesante, dijo, ¿quién va a querer tener ¿quién va a querer tener un embrión que ya está vitrificado y que anuncia problemas en su genética? Es una pregunta. ¿Quién va a querer tener un hijo que ya está en el vientre? Es otra pregunta. Y justamente creo que eso hace no solo a la singularidad de lo vivo, sino al modo de existencia y a la axiología posible respecto de eso vivo. Totalmente. ¿Querés reponer algo de lo que dijo Patricia? Para ir cortando, ¿no? Sí, pero para quienes escuchan. Me parece que hay una cosa que Florencia lo dijo también cuando habló de la semilla. El hecho que nos están contestando, para hablar en términos Boca River, no como si hubiera dos bandos, ¿no? Pero bueno, que no los hay porque la mayor parte de los biólogos que trabajan dentro de una concepción de continuidad artificial vida no son Boca River, son científicos en general honestos, lo que pasa es que están
capturados por la industria, porque nosotros, cuando yo trabajo sobre la singularidad de lo vivo y me ataco a la idea de vencer a la muerte, está clarísimo que cuando yo pido financiamientos para trabajar, no es lo mismo que el que está con una idea de desregulación permanente y que considera que la muerte es una regulación también desconstructible. O sea que hay una mala leche atrás, pero yo conozco muchos investigadores que están en la desregulación de totalmente buena leche, y que cuando vos decís hay regulaciones te tratan como si fueras un metafísico, que es la pregunta de Ariel. Dice, ¿y por qué quiere límites? Ahí hay una cosa que no vamos a desarrollar ahora, la diferencia entre límites y confinamiento, ¿no? Que no es lo mismo. Ahora, con respecto a lo que vos decís, efectivamente, claro, nosotros partimos de la base de la unidad de lo vivo, ¿verdad? O sea, en cada ser vivo toda la evolución de las especies se cristaliza y no hay creación de vida, hay incorporación, por ejemplo, de elementos, ¿no? Hay, conjugación, pero, efectivamente nosotros vemos la vida como una continuidad. En ese sentido, de un punto de vista biológico, es una cartografía exterior la que permite de diferenciar embrión, útero, ¿verdad? O sea, es una cartografía exterior. O sea, no hay un momento donde nosotros decimos, acá se interrumpió, ¿verdad? Es una cartografía culturalmente construida, con una cierta base científica o no, poco importa, pero efectivamente la vida releva de una continuidad permanente, por eso nosotros hablamos inclusive de campo biológico, ¿verdad? O sea, para pensarlo en términos de un campo, ¿no? Entonces sí, el constructivismo es muy peligroso en el sentido de nuestro punto de vista, pero cuando yo decía, todavía se habla de infertilidad, tenemos que tener cuidado, porque la infertilidad es el engaña pichanga, es la trampa a través de la cual la tecnología ganada por el mercado va a colonizar la fecundación, el embarazo, todo, y lo que va a pasar muy rápidamente es que no será solamente en casos de infertilidad que la tecnología se ocupará de la reproducción y del embarazo, ¿se entiende? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque lo que se le aplica a los locos, lo que se le aplica a los discapacitados, ¿no? Es lo que se le aplica muy poco tiempo después a la población en general. Eso lo sabemos desde un punto de vista de medicina y psicológico, como los sectores minoritarios o marginales o patológicos son el campo de ensayo para lo que después se va a aplicar a todo el mundo. Y entonces, en nombre de la simpática lucha contra la infertilidad, ¿no? Lo que se esconde atrás es realmente una lucha absolutamente patriarcal y dominadora, donde efectivamente, última palabra, ¿no? O sea, nosotros nos acordamos todo la obra de Lorca, Yerma. Bueno, ¿qué pasa? Yerma llora y se desespera porque no puede quedar embarazada. Pero nosotros sabemos ahora que no poder quedar embarazada era en muchos casos una lucha feminista no consciente. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque nosotros sabemos justamente que cuando por prácticas FIB, etc., la mujer no puede quedar embarazada, entonces adopta, ya no es un caso 2, es un porcentaje alto, que cuando adoptó queda embarazada. O sea que cuando su resistencia a que ser mujer es ser madre fue vencida por la adopción, ¿se entiende? Bueno, ahí queda embarazada, ¿se entiende? Entonces nosotros de repente decimos, ojo, porque la noble lucha contra la infertilidad es una lucha un poco menos noble contra lo que el cuerpo no quiere, porque los cuerpos tienen razones que la razón no conoce. Y es lo que decimos en neurofisiología, la amígdala, no la amígdala como el núcleo subcortical, ¿no? Que es donde aparentemente están los afectos, la amígdala tiene razones que la razón no conoce. El caso de la infertilidad y de la esterilidad es un caso que es muy interesante de estudiar, porque justamente cuando la tecnología hace posible que todas las mujeres, para ser mujeres, sean madres, y bueno, lo que está haciendo es aplastar ciertos límites, ciertos dispositivos, esas estructuras subtiles y no modelizables, que eran líneas de resistencia de los cuerpos. Y yo cito Yerma, porque el cuerpo de Yerma resiste, mismo si la conciencia de Yerma no le da el cuero, como para decir, yo no quiero tener hijos, ¿se entiende? Pero el cuerpo no los tiene. Bueno, esa resistencia, ¡pum!, salta, ¿no? Perdón, para terminar, me acordaba de nuestra amiga Laura Klein, que feminista, que decía, queríamos
sexo sin hijos y ahora nos dan hijos sin sexo, digamos, ¿no? Todo mal. Claro, básicamente. No, pero como vieron un poco, hay como una muestra también de registros muy distintos en esta conversación que intentamos proponer, ¿no? Hay registros muy distintos y hay momentos en los que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver, ¿no? Es decir, esta teoría matemática o qué... No, la idea es ir ordenando esos ejes, pero también preguntarse cuáles son las consecuencias concretas de suponer esto o suponer aquello otro, porque hay consecuencias, es decir, se actúa de manera diversa, ¿no? Es decir, cuando decimos en nombre de que yo le voy a decir que no a esto. Y además, la pregunta también de que nos encontramos de repente buscando el límite, buscando la regulación, y claro, eso desde un punto de vista de un semblante de época pareciera algo reactivo frente a lo que pasa. Entonces, claro, por eso se dice que las derechas son osadas, ¿no? Son las que están en la ofensiva y nosotros no a la defensiva somos reactivos. Bueno, no hay nada más reaccionario desde nuestro punto de vista hoy que ese constructivismo y que esa desregulación e ilimitación como un imaginario y como al final un desarrollo concreto en varios campos. Entonces, bueno, la idea es ir preguntándose siempre ética, políticamente, en torno a estos ejes que necesitan a veces de campos de estudio distintos para poder dar cuenta o para legitimar incluso una posición muchas veces. Entonces digo, algo de esto se va a ir ordenando, esa es la idea, ¿no? Que se va a ir ordenando en ejes concretos. Y creo que la próxima fecha es el último sábado del mes que viene, de mayo, que ahora no recuerdo exactamente cuándo cae, pero justo coincide con el que es el último sábado. Entonces, todavía, digamos, hay cosas que más o menos se parecen a lo que uno dice que va a hacer, y eso. No, a mí sábado 30 de mayo, nuevamente aquí, quienes no puedan, bueno, virtualmente, y después la idea es que subiera al canal de YouTube lo que queda registrado. Bueno, disculpen un poco el desorden inicial, pero bueno, va a continuar un poco más ordenado, y la idea también es que se vaya también formando una atmósfera, ¿no? Es decir, una atmósfera donde también se crea una habitabilidad y dispara, digamos, también cosas, acciones, relaciones, etc. Así que bueno, gracias por bancar esto. Técnicamente quería decir, muchos años, el seminario nació porque yo tenía que dar un seminario de postdoctorado en la Universidad de Créteil. Y abrí el seminario y no quise dar notas a los estudiantes, ¿no? Entonces, poco a poco había mucha más gente otra que los estudiantes, ¿no? Y después entonces decidimos de mudarnos, romper el lazo con la universidad y mudarnos a un centro militante que sería un poco un equivalente menos convivial, digamos, más a la francesa que la tribu, ¿no? Pero entonces el seminario se da de un lugar militante, los estudiantes quieren venir, vienen, pero viene un poco otra gente. El seminario se alimenta mucho de las preguntas, las propuestas que la gente hace, ¿se entiende? O sea que no hay efectivamente 7 temas a partir de hoy, hay 7 temas que son los temas que vamos a desarrollar efectivamente, pero es mejor que sea un poco despelotado que sea demasiado lineal. Entonces, todas las intervenciones, todo lo que ustedes quieran decir, participar, yo me imagino que, bueno, que ustedes pueden mandar eso, precisando que es para el seminario, al sitio, a la página de la tribu. Sí, hay un mail, bueno, vamos a volver a mandar toda la información, digamos, ¿no? Hay un mail, bueno, y están las plataformas de la tribu, eso. Y también decantar cosas, anotar y venir la próxima con más propuestas. Bueno, gracias.